Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La actual administración de momento enfrenta varios desafíos, una situación económica deplorable, problemas en el sistema de salud y en el aparato público, la destrucción de lo poco que queda de la infraestructura del país por el temporal lluvioso y la temporada de ciclones en el Atlántico representan un reto que pone cuesta arriba las acciones del gobierno para impulsar sus propuestas de plan de nación. No obstante, si lo anterior fuera poco, las críticas que recibe la gestión que tomó posesión en enero de este año por parte de diversos sectores, el oficialismo las considera poco constructivas, ya que algunas de esas aseveraciones se perciben como ataques directos a la figura presidencial. El expresidente de la República y asesor presidencial, José Manuel Zelaya, desde hace meses sostiene que existen grupos de poder que pretenden desestabilizar al poder popular, que asegura lucha por desmantelar la estructura de lo que ellos llaman narcodictadura que se montó en la administración anterior. Utilizando su cuenta de Twitter, el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya apuntó que la misma élite que lo sacó en 2009 pretende continuar el saqueo de Honduras y buscan aliados y voceros para atacar a la presidenta Xiomara Castro porque les estorba. Dicha reacción del también coordinador de Libre surge luego de los señalamientos que en las últimas semanas recibe el denominado gobierno de la refundación, y desde el propio Poder Ejecutivo aparecen los cuestionamientos, siendo uno de los principales actores el designado presidencial Salvador Narrala, quien mencionó que ideológicamente con Libertad y Refundación solamente coincide en un 30% y que solo formaron la alianza para derrotar al Partido Nacional. Nasrallah añadió que lo que se está haciendo en este gobierno es actuar en base a lo que recomienda la ideología. Por encima de lo que pueda decidir gente preparada está lo que decide Mel Zelaya. Por su parte, la ministra de Finanzas Rixi Moncada expresó que la gente votó por un plan de gobierno, por una opción política a la que se sumó el Partido Salvador de Honduras. No es un tema de politiqueros, es un tema de alianza, porque todas las fuerzas políticas coincidieron en acompañar el programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El dirigente de Libre, Gilberto Ríos, días atrás se preguntó si Narrala está a favor de la refundación o en apoyo del narcoestado, porque ha salido igual a todos los voceros de la ultraderecha para debilitar la imagen de la presidenta Castro. Por lo pronto, el Poder Popular tiene una aprobación del 65% según encuestadora Sid Gallup, pero el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya manifiesta que el problema es que el golpismo aún no acepta su estrepitosa derrota y continúa con el juego sucio. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy vamos a hablar de temas importantes de la vida nacional. Tengo tres distinguidos invitados de tres de los partidos más fuertes del país luego de la última elección. Mel Zelaya dijo: buscan aliados y voceros para atacar a Xiomara porque les estorba. Con una fotografía del designado presidencial Salvador Narrala, el asesor de la presidencia Manuel Zelaya lanzó un mensaje el lunes asegurando que hay una élite que busca atacar a la presidenta. La imagen de Narrala, publicada por una internauta con la frase "debe haber un científico experimentado que me entienda", fue compartida por Zelaya en su cuenta de Twitter. La misma élite que nos sacó en el 2009 pretende continuar el saqueo de Honduras y alianzas con voceros para atacar a Xiomara porque les estorba, ha dicho el coordinador de Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya. La diputada Maribel Espinosa, aclaro, ella es diputada del PAC. Ese Twitter de la diputada del PAC, Maribel Espinosa, revela que acuerdo de alianza establecía que Narrala gobernaría 2 años y Xiomara otros 2. No entiendo quién fue a firmar un acuerdo así. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, reveló el lunes que según los acuerdos planteados para concretarse la alianza entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, seguirían los 4 años de gobierno entre ambos partidos. Voy a revelar algo. Se habló que el ingeniero Narrala iba a gobernar 2 años y doña Xiomara otros 2
y eso nos lo comunicó el ingeniero Luis Redondo, declaró la diputada. Espinosa reconoció que esa propuesta era imposible porque se elige al presidente de la República por 4 años. Bien, parte de eso vamos a abordar hoy. También entiendo unos diputados del Partido Salvador de Honduras han dicho de que no participan en el gobierno, que no sienten que el Partido Salvador de Honduras, a pesar que Luis Redondo, presidente del Congreso, es del Partido Salvador de Honduras, que Pedro Barquero es ministro de Desarrollo Económico, sienten y que el doctor Matius es ministro de Salud Pública, sienten que ellos no están participando. Voy a saludar a la diputada por el departamento de Francisco Morazán, la doctora Ligia Ramos, que es del Partido Salvador de Honduras. Doctora, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Micrófono, doctora. Y me escuchan. Buenos días, don Raúl. Ahí sí, doctora. Me disculpo por no estar esencialmente en el foro, pero ya me reintegré al Seguro Social y los pacientes me dieron un chancecito para poder participar. Gracias por estar aquí. Saludo a don Carlos Eduardo Reina, miembro del Partido Libertad y Refundación. Raúl, un gusto nuevamente volver a esta casa tan querida, con buenos amigos. Saludo a Fernando Anduray, a la doctora Ligia Ramos y al pueblo hondureño. Espero que hayan pasado las tormentas sin grandes problemas. Que Dios me los cuide. Gracias. Bienvenido, abogado Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional de Honduras. Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Contento de estar ya por segunda vez este año en el programa. Siempre con el deseo en el corazón de que sea la voluntad de Dios en mi vida y la bendición para todo el pueblo hondureño. Saludo a mi amigo Carlos Eduardo Reina. Tiempo de no verlo. Cuando se está en lo oscuro, dice ahí donde no se ve la gente, puede suceder dos cosas: o que lo tienen escondido o que está haciendo algo oscuro. ¿Qué opciones las que pones? En todo caso, lo veo con salud, alegre, contento. Y a mí me gusta verlo porque somos amigos desde hace mucho tiempo. A la doctora Ligia Ramos, mi saludo y pues suerte en su trabajo ahí. Ha de tener mucho trabajo con esto de este temporal ahí en el Seguro Social. La situación del país no está fácil, especialmente en el sector salud. Y aquí estamos pues para ver ese temita que escogiste, Raúl. Ese Mel es bárbaro, es caballo. Ya puso a todo mundo a hablar de que quieren sacar a Xiomara. ¿Qué gana Mel poniendo esos temas en discusión? Esa fue la primera impresión que yo tuve ahorita. ¿Quién gana en este instante de decir que hay grupos organizados pretendiendo sacar a Xiomara si ni siquiera tiene un año de gobierno? Entonces esa es una primera reflexión, ¿verdad? Que hay algo ahí atrás. En política las cosas no suceden improvisadamente. Hay que desentrañar esa intención y también estar metiendo en el ruedo ahora a Salvador Narral ahí también con otro enfoque. Aquí algo se quiere esconder con ese tipo de agendas que se está poniendo. Sí, voy a preguntarle a la doctora Ligia Ramos. Doctora, ¿no se siente satisfecho el Partido Salvador de Honduras? ¿No está gobernando con libre como ustedes esperaban? Yo mencioné a Luis Redondo, presidente del Congreso, a José Manuel Matius, que es el ministro de Salud Pública, y también a don Pedro Barquero, que es ministro de Desarrollo Económico. Y usted que siempre dice las cosas como piensa, como son, ¿no está satisfecho el Partido Salvador de Honduras cómo se está manejando el gobierno, la participación de ustedes en las decisiones, en formar parte de la gobernanza del país? Bueno, gracias. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, muy bien. Mire, yo creo que la alianza que tuvimos en este momento es una alianza que se viene construyendo desde antes del 2017 y precisamente es una alianza que, aunque no es ideológica, era una alianza para sacar a un narcogobierno
y por Honduras, ¿verdad? Porque tenemos muchos puntos de coincidencia en cuanto a cómo venir y rescatar a Honduras. Y nosotros dentro de la alianza, hemos hecho nuestra parte, hemos dado gobernabilidad, hemos apoyado proyectos. Yo en lo personal estoy muy involucrada en la política energética que me parece muy acertada de parte de la presidenta y que la está haciendo bien llevada por Eric Tejada. Sin embargo, desgraciadamente, Bien, un poco... ¿Me escuchan? Sí. Que es que aquí hay poca recepción, pero bueno, ya llega un punto que la situación es un poco insostenible. Y bueno, yo sí creo que hay grupos que están detrás, no de nosotros, pero sí grupos de poder, grupos de crimen organizado, grupos económicos que no quieren que la presidenta o que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, junto con la alianza que tiene con el PSH, tenga un gobierno exitoso. Sin embargo, considero que dentro del Partido Libre, que es un partido muy heterogéneo, que es un partido que tiene una gama de ideología de izquierda, ¿verdad? Desde centro izquierda hasta izquierda moderada, que dentro del partido Libertad y Refundación también hay grupos que están desestabilizando y que no están favoreciendo para que el gobierno salga adelante. Entonces, es importante decir que para que yo, Ligia Ramos, haya decidido públicamente hablar lo que está pasando, es porque estoy buscando y estoy orillando a que haya un consenso y un acercamiento de parte de los partidos que estamos en alianza, porque no solo es PSH y Libre, sino que también estaba el PINU y algún sector del Partido Liberal, que no es el sector llanista, para contribuir y hacer un gobierno de transición, porque este es un gobierno de alianza, pues, es un gobierno de transición y después cada quien por su lado, cuando ya tengamos las instituciones ya independientes, pues ya cada quien pues arranca con su partido y se van a las contiendas, ¿verdad? Con nuevas reformas electorales, porque eso mismo también está dentro de la mesa. Y hay cosas tan importantes como la avenida de la Sisi, que en este momento a nosotros nos preocupa porque no hay una claridad de parte de un porcentaje o una parte del gobierno que están obstaculizando que la Sisi venga como lo quiere el pueblo hondureño. Esa es una demanda de la ciudadanía y para nosotros como Partido Salvador de Honduras respaldamos totalmente esta demanda que tiene la ciudadanía de una Sisi y acordarle a la presidenta que fue algo de su campaña y el fracaso de la Sisi llevaría también a un fracaso de un gobierno. Entonces, yo le estoy hablando desde el punto de vista de querer participar en una alianza, de querer sacar los puntos en común para sacar al país adelante y le estoy hablando desde la perspectiva de lo que nosotros en la bancada del Partido Salvador de Honduras hemos estado viviendo y lo que estamos viendo de parte del Ejecutivo, que no se están tomando decisiones consensuadas, tampoco en el Congreso Nacional, y que nosotros sí hemos tenido la disposición de gobernar con ellos, de hacer consensos, pero no, y ellos lo deben de entender, no somos un partido ni los diputados del PSH somos borregos, sino que con nosotros se tiene que hablar y consensuar por Honduras. ¿Le fue el audio? Sí. Carlos Eduardo. Bueno,
Saludo nuevamente a Ligia y qué bueno que está involucrada en asuntos importantes desde el Congreso Nacional como el tema energético. Es saludable que haya crítica siempre y cuando esta crítica tenga como objetivo la construcción de soluciones. Y es saludable poner en perspectiva pública las dudas que se tienen. Nosotros estamos acostumbrados y nos hemos formado en el debate político, Ligia, y qué bueno que podamos tener debates de altura, de amigos, de aliados, donde podamos aclarar algunas cosas. Ojalá la postura que tú tienes tan buena hoy fuera también la de Salvador y la de otros que a veces en exabruptos ofenden la dignidad de la presidencia y también ponen en duda la credibilidad que se le ha dado a esta alianza que fue apoyada por el pueblo hondureño. Creo yo que, por ejemplo, el tema de la Sisi, que es un tema fundamental de la campaña de la Alianza de Libre de Xiomara Castro, es un tema que está en un proceso que sin duda culminará con el arribo de la misión de las Naciones Unidas. De hecho, ahora en el mes de septiembre, la propia presidenta, estando en Nueva York, en las Naciones Unidas, habló con el secretario general para acelerar el proceso. Y es bueno que venga. ¿Y por qué es bueno que venga la Sisi? Yo no creo, primero que todo, mi opinión personal, no puedo hablar en nombre del gobierno porque no soy funcionario. Mi opinión personal, la Sisi debe tener un carácter temporal. Mientras nosotros los hondureños somos capaces de refundar, de reformar, de mejorar, de construir un sistema judicial que sea transparente, que sea objetivo y que sea además garante de la justicia en nuestro país. Lamentablemente hay demasiadas falencias y creo que no debo de convencer a nadie de que el sistema judicial hondureño no funciona como debería funcionar. Es selectivo, no es objetivo, etcétera, etcétera. Y eso es algo importante. Sobre el tema político, yo sí estoy obligado a recordarte, Ligia, que la alianza cuando se dio en octubre, el 5, si yo no me equivoco, fue el 5 del mes de octubre, ya te doy la fecha exacta, del mes de octubre del año pasado, fue el 5 de septiembre del 2021 que Libre presentó su plan de gobierno. Y la alianza se dio el 13 o 14 de octubre de prácticamente hace un año. Y se abrazó también el plan de gobierno de Xiomara. Y gran parte, prácticamente todas las actividades del gobierno están enmarcadas en el plan de gobierno. La alianza no fue solo para sacar a Juan Orlando, por supuesto, ese era un objetivo urgente e inmediato, pero también era acompañar el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y así quedó claro en aquel momento de que se sumaban al plan de gobierno que había presentado nuestra presidenta. Plan de gobierno que tiene las características de nuestro partido, por supuesto, porque la ideología, aunque a muchas personas no les guste hablar de ella, es necesaria para que podamos pensar y tener referencias en nuestro pensamiento, en nuestra conducta y en nuestras acciones. El que no tiene ideología anda del timbo al tambo. Un día está con uno, con la izquierda, otro día está con la derecha, otro día con los de arriba, otro día con los de abajo, y no es nada. Y en política, ese tipo de personas, al no tener coherencia, pierden toda credibilidad. ¿Qué es la ideología? Es el parámetro de ideas que compartimos en un partido como Libre, que nos define que nuestra visión económica no debe de ser la que hay actualmente del neoliberalismo, sino una alternativa al neoliberalismo que le permita a la comunidad, a la sociedad hondureña acceder a la riqueza, al trabajo, a la producción, sin que haya una oligarquía que bloquee el crecimiento económico del país para solo permitir su propio crecimiento. Por ejemplo, la ideología en tema político, bueno, es la democracia participativa. Nosotros creemos que la democracia representativa en la cual vive Honduras todavía, según la ley, es una democracia que en efecto no representa al pueblo hondureño y ha sido tan claro que no lo representa que vivimos los últimos 13 años en una dictadura con todos los ingredientes que esta tuvo de narcotráfico, de corrupción, de incapacidad, etcétera, etcétera. Y el pueblo hondureño, que en su inmensa mayoría estaba en contra, era poco lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque la ley electoral que le permite
el ejercicio del sufragio, al final de cuentas tiene más trabas y permite siempre que los que tienen el dinero se impongan sobre los que no. Es importante entender estas cosas, amigos y amigas del pueblo hondureño, porque la ideología sí es importante. Yo no soy de derecha, yo no soy conservador, yo soy izquierda democrática, soy un revolucionario porque creo que mi país necesita hacer cambios enormes para que funcione. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque la realidad de Honduras, la realidad que recibimos el 27 de enero, Raúl, es tremenda. 75% del pueblo hondureño en la pobreza. Cuando en el 2009, el 28 de junio, el día que recordamos como el golpe de Estado, el zarpazo a la democracia, donde el verdugo a la democracia permitió el acceso al poder de la narcodictadura. En ese día, la pobreza de Honduras había bajado del 58 al 54%. Quiere decir, Ligia, que le han aumentado en 20 puntos la pobreza, el modelo económico que hoy tenemos. Y esa es otra postura ideológica. Nosotros participamos en el 2009 en la cuarta urna para buscar una alternativa. Hoy podemos llegar a la conclusión siguiente. Derrocaron al gobierno del presidente Zelaya para evitar la cuarta urna y para evitar la constituyente. Estamos claros. ¿Qué hubieran hecho entonces la derecha de este país cuando hizo eso? Mostrarnos con su ejecución que en Honduras no eran necesarios los cambios constitucionales, ni la constituyente, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el resultado de después de 13 años de ejecución continua de la derecha de este país? Que son más que nunca urgentes esos cambios. ¿Por qué? Porque aplicaron la voracidad del modelo económico neoliberal mezclado con narcodictadura y con con corrupción. ¿Y cuál es el resultado? 20% de hondureños más pobres. ¿Qué quiere decir eso en términos más simples? Que en 12 años, 13 años, 2 millones de hondureños que no eran pobres se deslizaron a la pobreza. Entonces yo le pregunto a usted, amable auditorio, señora que nos ve esta mañana, usted, empresario que está viendo el programa, usted que está en su casa, ¿no es necesario que hagan cambios en Honduras? Y cuando empiezan a marcarse los cambios, cuando empieza la agenda presidencial de Xiomara Castro a tocar los puntos más importantes para iniciar ese cambio, que es devolverle al Estado 70 fideicomisos que le habían quitado prácticamente la administración pública del gobierno y devolverle al Estado su recurso más importante para poder al país a producir, que es el recurso energético. Cuando se hacen esas dos cosas, empieza la campaña en contra. Se quiere decir que se tocaron los intereses donde aquellos que estuvieron promoviendo el golpe y lo dieron fueron los mayores beneficiarios de ese golpe de Estado, banca y medios de, y generación de energía eléctrica. Hoy los vamos a poner en orden. El gobierno lo que está haciendo es lo correcto, poniendo en orden, poniendo al servicio del pueblo la energía eléctrica, no para que se enriquezca un pequeño grupo, sino para que sea accesible a todo el país y todos podamos producir. Disculpa que me extendí tanto en esta. ¿Te emocionó? La reflexión de Fernando Anduray, el Partido Nacional, ¿cómo visualiza esto? Lo que ha dicho la honorable diputada Ligia Ramos, el abogado Carlos Eduardo. ¿Comentarios, don Fernando? Bueno, lo que menos se mencionó en ese diálogo entre Ligia y Carlos Eduardo es al Partido Nacional. O sea que en realidad hay un nivel de diferencias y confrontación en la alianza que no deja caminar al gobierno. Porque el gobierno tiene un origen de alianza popular en la que Narrala aportó aproximadamente el 40 o el 50% de los votos con que ganó Xiomara. Y le dicen ahora a Narrala, lo que acaba de decir Carlos Eduardo, que el plan de gobierno que se está ejecutando no es el de él, sino que el de Xiomara.
con un perfil ideológico definido claramente, como lo ha definido Carlos Eduardo Reina aquí. Lo escuché muy bien. Expresiones como la de que la democracia representativa que todavía hay, dijo. Entre líneas, una Asamblea Nacional Constituyente es urgente para cambiar el modelo de Estado. El Estado democrático representativo que dice la Constitución de la República le sigue estorbando a Libre. Y no sé si Nasralla está de acuerdo con que se cree un Estado socialista, democrático, como dicen ellos. Y si todos los empresarios que mencionó ahorita, o que referenció Carlos Eduardo, para hacer cambios, ¿qué empresario no reconoce que hay que hacer cambios? El cambio que dice es que hay que cambiar el modelo económico de la libre empresa para pasar a un Estado económico socialista marxista. Leninista, va a decir también. Bueno, no sé, esa es la tendencia tuya. Te definiste como una izquierda democrática castrista, aquí. Chavista. Y Ligia dijo que hay sectores extremos de izquierda en Libre y todos lo dijo sabemos. Moderados. Y él dijo moderados, fíjate. Y el discurso de Mel con el Grillo y toda esa gente, Carlos, Juan Barahona y todos sabemos que es una izquierda radical, ¿verdad? Pero eso es lo que están ofreciendo. Si no han podido ponerse ideológicamente de acuerdo en la alianza, hombre, eso tiene repercusiones en el ejercicio del gobierno. Por Dios, dejen de estar buscando gente fuera de la alianza como responsabilidad. Decía Raúl Valladares, decía la exrectora Julieta Castellanos, si Mel no tiene enemigos, los crea y los busca. Ese es el tuit. Pido libertad y refundación. ¿Ese es ese tuit? De decir que hay fuerzas y poderes extraños que se están juntando contra Xiomara. Si quien no deja gobernar a Xiomara son los dirigentes del Libre, hombre. Todos los días molestando en todas las instituciones, ahí donde está la doctora Ligia Ramos en el sector salud. No ha podido haber paz. Todos los días se toman los hospitales, todos los días hay problemas ahí. ¿Nacionalistas? No. Acusando a la misma gente vieja de Libre que está dentro del gobierno que la quieren sacar. Entonces, ¿dónde está buscando los enemigos Mel? El problema es Mel, y te lo voy a decir, ya lo dije a Raúl una vez aquí, es que necesita que en el país haya una crisis grande de confrontación. Y si no se la dan, la va a generar. Porque necesita justificar la constituyente. Porque si todas las inversiones económicas que se hagan en el país, públicas o privadas, dan resultado y se empieza a disminuir la pobreza, no necesita otro modelo económico el país. Pero en el plan de gobierno de Libre tienen planteado el gobierno socialista. Y mientras no se produzca el caos total aquí, la gente no va a aprobar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces Mel se dirige a crear un proceso de confrontación generalizado. No encuentra dentro de Nasralla un enemigo hábil que le venga a desestabilizar el país porque no tiene una estructura a nivel nacional como para poder estar generando desestabilización. Y el Partido Nacional está en un proceso interno de recomposición para prepararse para las próximas elecciones, si es que las hay. Porque el modelo de gobierno de Mel no es para que hayan elecciones en el país. Y la otra cosa, buscando Mel grupos de oposición, ¿dónde está Xiomara? ¿Quién preguntó eso? Está escondida. ¿Quién dijo eso? Los nacionalistas. Lo dijo Roberto Contreras en una entrevista que le hicieron. ¿Dónde está la presidenta? Estamos en crisis, estamos con un huracán en la cabeza aquí en los hondureños.
¿Y dónde está Xiomara? No. ¿Quién aparece dirigiendo todos los grupos? Mel Zelaya. Entonces, ¿a quién queremos sacar? Hombre, si al que hay que atacar para que deje gobernar a Xiomara es a Mel, hombre, por Dios. Pero Mel quiere poner a todo mundo en pleito. Yo te garantizo que Xiomara con Narrala platican muy fácilmente. Pero Mel deja gobernar a Xiomara. Mel no deja gobernar a Xiomara, Mel es el que gobierna, hombre, por Dios, eso todo el mundo lo sabe. Raúl, decime qué gobierna Xiomara. Sí, gobierna. ¿En qué? El país lo gobierna. ¿Con qué? Si el que dirige todos los grupos, en el Gabinete Económico, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que tenía que estar haciendo Mel en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Y no es asesor, pues? No, pero él no dirige, no toma decisiones. Bueno, te voy a contar una historia. Cuando yo fui secretario de él, había una reunión. Bueno. Te voy a plantear algo. Yo me acuerdo, estábamos en El Salvador, el presidente Zelaya era el presidente del país, estaba el presidente Saca de El Salvador, estaba Martín Torrijos de Panamá, estaba Álvaro Colón de Guatemala y estaba Lula de Brasil. Entonces yo me iba a salir. Y el presidente Zelaya me dijo, quédate. Y él le explicó que yo era el secretario privado de él. Me quedé ahí, escuché. Y me le asesor, pues, no tiene derecho a estar ahí. Bueno, aparte estar ahí, de eso, pero no dirigir el país. Pues, lo dirige Tampoco ella. lo dirige, hombre. Mel Zelaya es el presidente en funciones. Eso es falso. Y eso no van a convencer al pueblo hondureño de lo contrario. Bueno, tú eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viendo. Deme un minuto. Entonces, doctora, por favor. Ahora, falta, ¿verdad? No, habla mucho, la Sisi, yo le escuché, doctora. Yo hablé cortito. La Sisi. Ya te vas a desquitar. ¿Dónde está el informe oficial de Xiomara de lo tratado oficialmente en la ONU? ¿Dónde está? Crearon un montón de expectativas y regresa y no nos da un informe de qué fue lo que pasó allá. Y todo el mundo sabe que aquí no hay condiciones como las que pidió la ONU en su primer informe. ¿Verdad? Pero están queriendo hacerle creer al pueblo hondureño que eso viene y que viene a la carrera. Mel sabe lo que pasó con la Sisi en Guatemala, sabe lo que le pasó aquí a la Masi en Honduras y sabe lo que pasó en El Salvador con aquella comisión que habían creado también. Ahí están apareciendo ya los primeros actos de corrupción en este gobierno. ¿Cuáles? Ya están empezando. Mira 2 caballos que fueron a agarrarle a Juan Orlando Hernández ahí a través de la UABI. Todos se hacen los locos. Narcoestado. Y toda esa droga que sale por los barcos ahí de Honduras y que va a pegar a otro lado. Plan de gobierno, 9 meses ya. ¿Y dónde está la parte del plan de gobierno que en 9 meses no se ejecutó? Si estás a punto de entrar en una hambruna en el país porque la producción de frijoles no fue suficiente, viene una crisis grave con la producción de maíz, que es el alimento básico de los hondureños, frijoles y maíz. Le entregaste el bono cafetalero a los cafetaleros ahorita en octubre cuando esté empezando la cosecha. ¿Dónde está el plan de gobierno? Se jactan tanto que tenían un plan de gobierno y a 9 meses no han sido capaces de activar el agro. Viene una crisis grave el próximo año. ¿Qué están haciendo para que el próximo año haya producción de alimentos en el país? ¿Dónde está el plan de gobierno en esas cosas? Entonces, si vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. Sí, pero ya este fue casi el 25% del gobierno, el primer y ya se va a ir el programa y no da chance a que Ligia hable. Vamos con la doctora Ligia. Doctora, por favor. Muchas gracias. Mire, abogado, y con mucho respeto le digo, no voy a caer y espero yo que la audiencia y la población no caiga en ese discurso ya orquestado por el Partido Nacional y por los grupos de poder para dividirnos más. Ese no es el punto, ¿verdad? Y me va a disculpar, pero usted no tiene moral, ni su partido político tiene moral para estar en este momento
criticando lo que está haciendo o lo que no está haciendo el gobierno. Ustedes tienen participación en el Congreso Nacional, pero no están gobernando. Y han dejado estructuras criminales dentro de todos los poderes del Estado, dentro de todas las instituciones, que están haciendo muy difícil sacar adelante al país. Dejaron saqueado al país. Entonces, yo entiendo que usted tiene su posición y que usted quiere defender su partido y el gobierno, los 12 años de narcogobierno, pero no vamos a caer dentro de ese discurso ideológico de extrema derecha, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Carlos Eduardo. Nosotros no tenemos problemas con el plan de gobierno, lo compartimos y muchas de las cosas del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro está dentro de los objetivos del Partido Salvador de Honduras también, ¿verdad? Entonces, tenemos una agenda legislativa en común, tenemos una visión de país donde sí tenemos que disminuir los porcentajes de pobreza, que no es el 75%, Carlos Eduardo, es 79%. Pero lo que estamos nosotros discutiendo o lo que estamos inconformes nosotros son las decisiones que a veces toma la presidenta o las personas que la rodean, que no están apegados a su plan de gobierno, que no lo consensúa con nosotros, que nosotros somos sus aliados naturales. Nosotros queremos el bien del país. Entonces, el problema es ese, es la forma que están haciendo, el cerco que le están haciendo a la presidenta. Creo yo que el Partido Libertad y Refundación se tiene que poner de acuerdo y tiene que apoyar a la presidenta, así como nosotros lo hemos hecho. También tiene que haber una política de Estado muy clara en lo que es el tema de salud, que no lo vemos en este momento. O sea, se ha precarizado el sistema de salud por tantos años y en este momento vamos a estar peor porque no se están tomando las medidas adecuadas para darle salud a la población. Entonces, como le digo, son cosas que pueden solucionarse, son cosas de sentarnos en alianza, de tener la disposición. Sinceramente le digo, y la presidenta Xiomara Castro lo sabe, cuando yo hablé con ella en varias ocasiones antes de que fuera electa, que yo no participaba en el Partido Libre precisamente porque no tenía afinidad con algunos líderes de su partido y sí tenía más afinidad con el Partido Salvador de Honduras. Con ella, yo he confiado en ella, yo luché por ella y se lo digo yo de manera personal. Y en este momento no tengo acceso a poder conversar y construir por Honduras. En este momento lo que tenemos que hacer es sentarnos los de la alianza y construir por Honduras y no dejar que el discurso del Partido Nacional, del crimen organizado, de los poderes fácticos, nos dividan más, ¿verdad? Y disculpe, abogado Turay, con todo respeto, pero yo soy una persona que digo las cosas de una forma muy honesta y sincera, y no creo yo que su discurso sea el adecuado por Honduras, ¿verdad? Y no tampoco refleja los conflictos que tenemos nosotros en este momento en la alianza, que yo creo que son conflictos que pueden solucionarse. Y en este momento nosotros lo hemos hecho público, por lo menos yo lo he hecho público porque hemos querido sentarnos y no hemos tenido acceso a hacerlo. Sí. Bueno. Permítame. Voy a anuncios y seguimos, correcto. Van los patrocinadores. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl
Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. A semanas de las elecciones en Texas se gasta nuevamente mucho dinero en la búsqueda de votos. Hay indicios de cambios en las tendencias y pronósticos de que se pueden producir resultados totalmente inesperados. Esta vez, sin embargo, los pronósticos no vienen de los demócratas, que siempre dicen que el crecimiento de la población hispana les dará finalmente la victoria en ese estado, sino de los republicanos. Vamos a teñir el Río Grande, bravo para los mexicanos, de rojo, el color de los republicanos, declaró el gobernador republicano Greg Abbott durante un acto en la ciudad fronteriza de Harlingen. Mientras que los demócratas, alentados por el crecimiento de la población hispana, buscan una vez más alzarse con el estado republicano más grande del país. Los republicanos también tienen ambiciosos objetivos en las elecciones del 8 de noviembre, que no se limitan a conservar su hegemonía a nivel estatal. Quieren ganar en la frontera con México, poblada mayormente por hispanos y donde por años se dio por descontada una victoria demócrata. La empresa no es fácil, lo mismo que la campaña del demócrata Beto O'Rourke en pos de la gobernación en poder de Abbott, pero confían en su estrategia de presentar a la frontera como una extensión de 1.900 kilómetros donde abundan los peligros y el caos como consecuencia del ingreso ilegal de cantidades sin precedentes de migrantes provenientes de México. Este ha sido un informe para la entrevista. Bien, aquí tengo un resumen, antes de pasarla a la doctora. ¿Vos? No habló, fuimos a pausa. Narral, aliado político de Libertad y Refundación en las pasadas elecciones generales, dijo que las decisiones que toma Zelaya Rosales están por encima de muy buenos funcionarios que tiene el actual gobierno. Incluso aseguró que estas muchas veces están por encima de lo que puede decir la presidenta Xiomara Castro. Admitió que ideológicamente el Partido Salvador de Honduras apenas coincide en un 20%. Sin embargo, externó, pero hay temas elementales como de salud, de educación, finanzas y de desarrollo social, entre otros temas coincidentes con los que se formó la alianza que se formó para quitar el poder al Partido Nacional. Asimismo, el designado reveló que cuando se formó la alianza con Libertad y Refundación, se llegó a considerar que gobernaría 2 años, el mismo periodo le tocaría a Xiomara. Con todo respeto al ingeniero, o sea, era ilógico. Absurdo. El Salvador debió pedir ser primer diputado en Francisco Morazán para aspirar a ser presidente del Congreso. Pero van otras cosas. Doctora, los comentarios, lo que ha dicho Fernando Anduray, Carlos Eduardo, y yo le he escuchado a usted y yo me gusta de usted que siempre dice las cosas claras, igual que la doctora Figueroa. ¿En qué no está satisfecho el Partido Salvador de Honduras con el gobierno de doña Xiomara, con Mel Zelaya? ¿Qué pasa? ¿Se va a romper la alianza? ¿Viene la elección de la Corte? ¿Viene la elección del fiscal general del Estado? Se ocupa que ustedes estén unidos porque el Partido Nacional tiene una bancada bastante fuerte. ¿Cómo visualiza eso usted? Bueno, hay varias cosas que nos tienen a nosotros muy inconformes, ¿verdad? Que lo hemos vertido dentro de los lugares correctos para que llegue a su destino, ¿verdad? En primer lugar, tiene mucho que ver los malos nombramientos que han habido en el actual gobierno, y yo lo voy a decir claramente porque yo no ando con tapujos. El nepotismo no nos parece, aunque las personas que ella haya nombrado estén dentro de la parte legal, no es ético, ¿verdad? Y nosotros no esperábamos tanto nepotismo, no solo de ella, sino que de otros funcionarios del Partido Libertad y Refundación. Una cosa muy importante para nosotros era la independencia de la Corte Suprema de Justicia,
Cuando llegamos a lo que era la ley de la Junta Nominadora, tuvimos al principio estábamos bien. Nosotros estábamos apoyando totalmente lo que vino del Ejecutivo, lo que se trabajó en consenso. Y a última hora cambiaron algunas cosas que para nosotros eran esenciales. Para nosotros, la lucha de nosotros como Partido Salvador de Honduras era precisamente con esa ley, con la ley de la Junta Nominadora. No quedó exactamente como nosotros queríamos, nos quitaron partes importantes para evitar que llegaran personas con conflicto de interés a los 45 postulantes. Sin embargo, quedó mucho mejor que la que estaba anteriormente. Ahí fue un punto de conflicto fuerte, ¿verdad? Fue una confrontación fuerte. Ahí ellos se unieron con el Partido Liberal, ¿verdad? En vez de haber consensuado con nosotros. Nosotros sabemos que en la elección de la Corte Suprema de Justicia, el Partido Libre probablemente va a hacer alianza con el Partido Liberal y con el Partido Nacional, y van porque así ha sido la práctica, ¿verdad? Y se van a dividir la Corte Suprema de Justicia entre los tres. No nos necesitan a nosotros. Igual nosotros no queremos ser parte de esas negociaciones. Por eso para nosotros era importante asegurarnos que 45 personas adecuadas llegaran al Congreso Nacional y que de esas 45 quedaran las 15, quedaran 15 personas adecuadas. Lo del Consejo Nacional, lo del Consejo Nacional de Seguridad, nosotros metimos la derogación del Consejo Nacional de Seguridad. Sin embargo, nunca le dieron trámite la derogación de la ley del Consejo Nacional de Seguridad desde el 19 de abril, y nos mandan un proyecto del Ejecutivo que no es que estemos en contra. Yo creo que esas cosas se deben consensuar. No pueden esperar de que se meta un proyecto de ley que tan importante, que se quiera quitar los 3 debates o dispensar los 3 debates sin que nosotros conozcamos la ley, conozcamos el proyecto de ley. Eso para nosotros es un irrespeto tremendo, ¿verdad? Hemos tenido mucha confrontación y son cosas que se pueden evitar porque nosotros tenemos la disposición de sentarnos y consensuar por el país. No estamos en contra de la democracia participativa. Creo nosotros somos totalmente democráticos, 100% democráticos, y para nosotros la democracia participativa es muy importante. Sin embargo, hay cuestiones, por ejemplo, hay una confrontación con el Consejo Nacional Anticorrupción, que para nosotros es una institución que tiene credibilidad y que no vamos a permitir que se vaya a minar el trabajo independiente que haya tenido, ¿verdad? Porque ha sido consecuente, es independiente y ni modo, o sea, actos de corrupción tenemos en todos los gobiernos, y ahí lo que tenemos que cuidar es que en nuestro gobierno no haya actos de corrupción. Hasta este momento nadie puede acusar, ni usted, abogado Anturay, de que han habido actos de corrupción en este gobierno, ¿verdad? Eso hasta el momento no hay ni siquiera rumores en cuanto a eso. Ahora, en cuanto al nepotismo, a mí me parece que han sido decisiones desafortunadas de la presidenta. También en algunos nombramientos de personas jóvenes que sí hay que darles participación, pero hay que tenerles una buena asesoría, ¿verdad? También la confrontación que ha habido con el designado presidencial Salvador Nasralla ha sido desafortunada y que ha desencadenado, porque la confrontación no la empezó él. La confrontación se empieza a hacer desde que él, con agresiones verbales, con agresiones físicas de los colectivos. Entonces, estas cosas se pueden evitar. Es como que si estuviera dividido el Partido Libre, que yo creo que es normal dentro de los partidos, pero que tienen que tener el liderazgo suficiente. La presidenta tiene que tener el liderazgo suficiente
o por lo menos el coordinador general, que es el expresidente José Manuel Zelaya, creo yo que tiene suficiente trabajo dentro del Partido Libre para unificar, para estar permanentemente en la casa presidencial. Ahí el lugar es de nuestra presidenta, por la que nosotros votamos. También decirles de que es obvio que la influencia del Partido Nacional ha sido permanentemente desde un inicio en la división en que fracase el gobierno de doña Xiomara Castro, y lo podemos ver en la forma en que se comportó cierto sector de Libertad y Refundación de los diputados que fueron sonsacados o tuvieron su contubernio con el Partido Nacional y con el Partido Liberal, y eso es una realidad, ¿verdad? Desde un inicio, dentro del mismo Partido Libre, hubo un fraccionamiento que puso en riesgo la gobernabilidad de este gobierno, pues, de la presidenta Xiomara, de la alianza, resquebrajaron un poco el Congreso Nacional. Sin embargo, ya hemos visto que durante 9 años ya tenemos la legitimidad suficiente. La gente del Partido Nacional y del Partido Liberal y las personas del Partido Libertad y Refundación que se fraccionaron, pues se sientan, participan, dan proyectos, meten mociones, así que el Congreso está funcionando. Doctora, ya me estaban pidiendo la guitarra, Carlos Eduardo. ¿Está bien? Gracias, Ligia. Bueno, yo comparto algunas de las cosas que has dicho y de las preocupaciones, pero también tengo algunas diferencias. El tema de la nueva Corte Suprema de Justicia, creo que va a ser una elección, como bien dijiste, mucho mejor que las anteriores. Es muy difícil alcanzar los nobles sueños que tenemos cuando hay una realidad tan compleja en el país, pero creo que el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Transparencia a través del abogado Mundo Orellana ha sido muy bueno en la propuesta del documento que se llevó al Congreso Nacional y que, como dijo él, se aprobó en el 95%, lo cual es saludable. Nosotros siempre, por 13 años, criticamos la consolidación de poder que tenía Juan Orlando, el control absoluto del Congreso Nacional y de la Corte sometidos a la Casa Presidencial. Y el ente donde eso ocurría era el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creado con la lógica de la Guerra Fría, creado con la lógica de la doctrina de seguridad nacional. Eso debe de cambiar. Y cuando se presenta una alternativa democrática, entonces empiezan a decir que lo que quiere Xiomara es consolidar el poder, y lo dicen los que estuvieron subordinados a Juan Orlando cuando tenía al fiscal, al jefe de las Fuerzas Armadas, al jefe de la policía, presidente del Congreso, el presidente de la Corte, presidiéndolos él. Control absoluto. Ahí decidían quién va a juicio y quién va no, quién se captura, quién no se captura. ¿Y lo decidía quién? El que hoy está preso allá en Nueva York. Entonces hay muchas cosas que hay que cambiar y por supuesto, debemos comprender que todo cambio conlleva reacción. Pero cometes un error, Ligia, en caer en el discurso del Partido Nacional, porque es el discurso de los golpistas. Querer decir que el problema es que Mel está en presidencial es lo que ellos dicen. Mel está en presidencial porque Xiomara lo nombró su asesor. Es una decisión de Xiomara Castro. Y aquí todo el mundo quiere irrespetar a la presidenta, por primera vez una mujer presidenta, diciendo que el marido la mangonea. No conocen a Xiomara los que dicen eso. Y no conocen a Mel los que dicen eso. Porque Mel es una persona muy respetuosa de Xiomara. Y Xiomara, yo la conozco, tiene temple. No ocupa que le dicten las cosas que debe de hacer. Tiene carácter y a veces es más dura y toma decisiones más radicales, como la que tomó allá en enero, cuando por mantener la alianza y respetando la alianza con Salvador de Honduras, casi destruimos nuestro partido. Así de importante es la alianza para nosotros. Y nos parece que es una ligereza cuando sale Salvador, como que si eso no importa. Hablando como que él tiene más méritos, porque tal vez él se ve en las mañanas en el espejo, y me recuerdo yo aquella caricatura que salió un gatito
viéndose en el espejo, pero en el reflejo miraba un león. No, hombre, no es tan grande Salvador, no es tan importante Salvador, no tiene tantos votos Salvador, pero sí lo valoramos, le dimos lo que se pactó, se le cumplió en salud al Partido Salvador de Honduras, se le cumplió en desarrollo económico al Partido Salvador de Honduras, se le cumplió en lo más importante, la presidencia del Congreso Nacional, precio que Libre ha pagado con una crisis interna. Entonces, que nos digan que nosotros no los valoramos, creo que es al revés. Creo que no se han dado cuenta los sacrificios que hemos hecho como partido para mantener y honrar nuestra palabra y la firma de nuestra presidenta. Entonces, ahora los quechurecos, qué mejor carta de presentación del Partido Nacional que mi amigo Fernando Anduray dice que el problema de Honduras es que queremos hacer un Estado socialista. Claro que lo queremos construir, si eso ha sido nuestro plan de gobierno, socialismo democrático, claro que creemos en una constituyente. Ustedes en el 2009 se organizaron para callar la constituyente, dieron un golpe de Estado. Y ahora, me doy cuenta, hace un par de semanas, creo que tal vez ni un mes, se formó un frente para la defensa de la democracia. ¿Y quiénes lo conforman? Los mismos que dieron el golpe de Estado en el 2009. Entonces, no nos hace pensar eso, que en efecto los grandes intereses de los térmicos, de los bancos que hoy, cuando ya no tienen los 70 fideicomisos y cuando están con una ley que junto con el Partido Salvador de Honduras pasamos en el Congreso Nacional para una nueva ley energética y así poder bajar los precios, revisar los contratos amañados y también hacer más eficiente la empresa hondureña de energía eléctrica. ¿No creen ustedes que esos grandes intereses, que ninguno de ustedes tiene idea de las dimensiones? Por ejemplo, ¿usted sabe cuánto le cuesta al año al pueblo hondureño, o le costaba al año al pueblo hondureño todos los contratos térmicos? Les voy a decir lo siguiente, si desde el día, digamos que yo tengo 51 años, si desde el día en que nací hubiera empezado a contar 1 lempira, 2 lempiras, 3 lempiras, 4 lempiras, desde 1970, así no llevaría ni la 10ª parte de lo que le daban al año a los térmicos. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el país más ineficiente con la energía más cara de Centroamérica, que cómo vamos a aspirar a ser un país donde la inversión se va a venir a instalar si los costos de inversión son los más caros. ¿Por qué? Porque ninguna fábrica funciona sin energía, porque ninguna industria puede funcionar sin energía. Y cuando la energía en Honduras cuesta el triple que en El Salvador o que en Guatemala, tenemos un problema. Pero ahí tenemos un problema, primero, el impacto a la productividad nacional, pero de ahí el impacto a la bolsilla del pueblo para beneficiar y enriquecer inmoralmente a una pequeña cúpula oligárquica que fue la que financió el golpe de Estado y que fue la que se aprovechó y sacó ventaja y recibió su pago por el golpe de Estado con 12 años de bonanza absoluta en una narcodictadura donde además de tener 70 fideicomisos, por ejemplo, pueblo hondureño, hay un banco al que le daban 10 millones y medio de dólares al mes de ganancia por administrar un fideicomiso. ¿Tiene idea usted lo que son 10 millones y medio de dólares al mes? Quiere decir que al año son 120 y pico de millones de dólares por administrar un fideicomiso. ¿Ustedes creen que eso ocurrirá en otros países como en Estados Unidos? En Estados Unidos no ocurren esas cosas. En Estados Unidos el Estado es serio. En Estados Unidos sabe que para que su empresa crezca debe de haber energía barata. En Estados Unidos sabe que para que haya una economía fuerte deben de haber intereses competitivos en la banca. Todo eso tenemos que cambiarlo. Pero aquí no. Entonces los que defienden esos intereses, porque tienen un montón de lacayos que no son ricos, que no son oligarcas, pero que los defienden, vienen a decir es que el problema es Mel. Es que el problema es que aquí quieren hacer un Estado socialista. Sí, hombre, si es que no lo hemos negado. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo nos tiene como estamos. Ya aclaró la doctora de que no dejaron en 75% de la pobreza, sino en 79%. Quiere decir que 4 de cada 10 hondureños viven en la pobreza.
Y eso es inaceptable y por eso haremos los cambios necesarios para cambiar esta realidad. Don Fernando. Y le va a crecer la pobreza en el informe del próximo año, le va a crecer Vamos a ver. 3%. Vamos a ver. ¿Cuánto? 3% aproximadamente. Vamos a ver. Mira lo que le estoy diciendo. A Libre júzgalo por sus 4 años de gobierno, no por los Vamos. 8 meses. Y Vamos a ver. Solo antes de que, porque me hiciste una pregunta antes de que entrara. Siempre, no, dame chance, que, Sí, que- solo que un tiene- segundito. tengo dos. Hablaste del plan de gobierno. El Ten- plan de gobierno es para 4 años, no es para 8 meses. Es un plan de gobierno para 4 años. Entonces me imagino que en el plan de gobierno estaba ejecutar el primer año de gobierno sobre el 17% del presupuesto de inversión. Estaba a desmontar los fideicomisos. Eso Y para eso eso estaba ahí. toma tiempo. Ejecutar el 17% De del primer año de volver a la inversión. caja única. Incapacidad absoluta, y no lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy inventando, ni soy de ningún grupo que quiera sacar a Xiomara ni ninguna cosa de esas. Un hecho concreto. En el primer año de gobierno de tu plan de gobierno estaba tener una inflación de más de 2 dígitos. ¿Sabes qué significa eso para el próximo año? Que aunque le des a la gente apoyo para producir en el campo los alimentos que se necesitan, los vas a tener carísimos por efectos de la inflación. Todos los implementos y los insumos agrícolas para producir están carísimos. ¿Dónde está el plan de gobierno con que Xiomara se sentó Y te puedo preguntar por en qué. febrero, en enero? ¿Por qué están caros? ¿Sabes ¿Dónde eso? empezaron a ejecutarlo? Pero ¿sabes por qué están caros? Si sabían que el gobierno estaba destrozado y que los malignos cachurecos habían deshecho todo, ¿Cierto? ¿dónde está el plan de gobierno con que empezaron a trabajar en enero? Doctora, ¿o es que en ese plan de gobierno estaba imponer la dictadura de Redondo en el Congreso Nacional con 50 diputados? 50 de Libre, 10 del PSH, menos los 22 que tenía Jorge Cálix. Eso es el plan de gobierno. Ese es el socialismo democrático. Esa es la institucionalidad jurídica y el respeto a la Constitución. Ese es el plan de gobierno con que llegaron. Yo me pregunto, ¿cuál es la generación de empleo en este gobierno en el primer año? ¿Dónde está el incremento de la inversión privada internacional? Si tenías un plan de gobierno, sabías qué ibas a hacer en enero cuando te sentaras y en febrero, en marzo, en abril, en mayo. ¿Saben qué? La alianza, ya que quiere que los trate como alianza, doctora. La alianza está nadando en pisto en medio de la gente muriéndose de hambre. ¿Cómo? ¿Cómo? Están nadando en dinero. Tienen dinero de sobra en el gobierno. ¿La alianza quién es? La alianza, narrala con la doctora Ligia. Pues la doctora y es del PSH, pues es la alianza que está defendiendo. Están nadando en billetes. Están, y dice Mel, no hay dinero, y no han ejecutado el presupuesto y les ha incrementado entre un 17 y un 20% el ingreso. Tienen dinero de sobra. Pero ya dijo doña Ligia que no quiere que nosotros digamos nada aquí, como cachurecos, ¿verdad? Que Xiomara tiene un montón de funcionarios que no le funcionan, que no le hacen caso, y pobrecita Xiomara no le hacen caso, pero Raúl dice que es la presidenta y que es la que manda. Es la presidenta. Pero le hacen caso a Mel. Y es la que No. manda. Le hacen caso a Mel, y cuando van a hacer una cosa se van a reunir con Mel y no con Xiomara. Eso es público. Y sale Mel en todas las fotografías, sentado con los funcionarios dando órdenes. Y Xiomara no sale más que en el Consejo de Ministros o leyendo un documento en las Naciones Unidas. O en las inundaciones. Dentro de San del Pedro plan de Sula. gobierno de ustedes Porque esas estaba no las ven, confrontar ¿verdad? a los gringos y Es- alejar a Honduras de las relaciones con los Estados Unidos. No está eso, nunca estuvo. Nunca estuvo. No Y- está pero, ni estuvo. pero es lo que están haciendo. Eso es lo que están logrando. Es que tú consideras que la Mire, dignidad, mire, es alejar las relaciones. Mire, que no hagas ahí doctora- la cabeza doctora como Ligia están Ramos, acostumbrados a hacer. Yo los Es he entonces- escuchado, déjeme hablar. es entonces Son estar en dos, por contra Dios, de Raúl. Estados Unidos. No, es cierto. Dale, Son dale. dos, me pones dos en contra, no le puedo contestar a los dos al mismo tiempo,
Pero es estrategia tuya siempre, nunca me traes, solo con el grillo me dejas estar solo aquí. Pero después siempre me pones más gente y me quedo en problemas con el tiempo. ¿Cuántas veces vine 2-1 y le ganaba siempre? Bueno, no, nunca ganaste. Dentro del plan de gobierno, doctora Ligia Ramos, estaba que el Partido Salvador de Honduras iba a apoyar la amnistía tanto pícaro. Eso era parte del plan de gobierno. Usted dice que apoyan el plan de gobierno de Xiomara. Esas son las medidas que ha tomado el Congreso Nacional. Y después sale el Partido Salvador de Honduras, que esa amnistía no, que hay que corregirla, que hay que hacer esto, y al final no han hecho nada. Todos los cuestionamientos que está haciendo en este momento doña Ligia Ramos al ejercicio de gobierno, hombre, los nacionalistas no podemos compartirlos, porque entonces dice doña Ligia que no tenemos derecho a decir nada. Es que bonito. Ahora resulta que los cachurecos tenemos que quedarnos callados. Mientras Libre y el Partido Salvador de Honduras se matan todos los días. Hombre, si quien insulta a Narrala y quien insulta a Mel son ellos con sus tweets, hombre. Ningún cachureco ha publicado tweets ahí. ¿En qué están? Y dice Mel que hay gente queriéndoles meter a problemas ahí. ¿Qué no le ha dicho Mel a Narrala estos días, hombre, en los tweets? Son públicos. ¿Qué no le ha dicho Narrala a Mel? Se han insultado, se han bajado los canastos. Y resulta que los cachurecos no tenemos derecho ni siquiera a hablar. Dice doña Ligia, no tienen acceso al diálogo, no pueden platicar con Xiomara. Narrala dice que no puede ver a Xiomara, que desde que tomaron posesión no lo reciben. Entonces, ¿cómo es que son cogobierno, hombre? ¿Cómo es que son alianza? Narrala quiere vender marihuana y Mel dice que no, que mejor se la fume. Entonces, ¿qué tenemos que ver los cachurecos en ese desastre que tienen? Se ríe la doctora. Mira. Están llevando el país a un desastre sin que los cachurecos digamos y hagamos nada. La incapacidad absoluta de este gobierno es manifiesta. Dice Narrala en otro programa ayer, han colocado gente por activismo político. Los buenos, los científicos, los que sabemos no estamos en el gobierno, dice Narrala. Han puesto gente ahí que porque pegó afiches es ministro hoy y no saben qué hacer con el país. ¿Qué tenemos que ver los cachurecos con eso? ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros si estamos fuera del gobierno? Que quieren elegir una Corte Suprema de Justicia y quieren que a fuerza los cachurecos voten por los de Libre. Les voy a decir una cosa. El pueblo no le dio a la alianza el control del Congreso Nacional. No lo tienen. Solo tienen 50 diputados. De 128 diputados, hay 78 diputados que son de oposición política. No intenten destruir el país imponiendo por la fuerza o por la vía de la violencia una Corte Suprema de Justicia. Viene la elección de la Corte y del fiscal. Correcto, vienen las dos elecciones. Y no tienen los votos. Nadie los tiene. Nadie los tiene. Nadie los tiene, es cierto. Pero ahí andan hablando de que los cachurecos no tienen derecho a participar en las discusiones de las cosas que se aprueban en el Congreso. No se puede nombrar un solo magistrado. Qué lindo. Ahí se reunieron con los colorados y con los del Partido Salvador de Honduras a discutir la ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Los cachurecos no tienen derecho a hablar de eso. Pero cuando venga la elección de la Corte y el fiscal, los cachurecos sí los van a necesitar. Qué bonito. En diciembre. Te voy a decir una cosa, Raúl. En diciembre va a ser eso. Vos siempre has dicho que sos liberal. Y lo mantengo. El Partido Liberal ha cometido dos errores históricos que tienen hoy a Honduras en una encrucijada con un montón de comunistías de boca, porque estos no son estudiados. Los socialistas de Libre, no son estudiados en su inmensa mayoría. Y Mel no es ni comunista ni socialista. Mel es un político que le gusta andar en el chonguengue, armando relajos. Los liberales han cometido dos errores históricos. Tuvieron la oportunidad de poner el presidente del Congreso en el gobierno pasado y no quisieron.
tuvieron oportunidad de poner en este Congreso el presidente de la República, el presidente del Congreso Nacional, y no quisieron. Si los liberales hubieran aceptado la decisión del pueblo hondureño de no darle a Libre el control del Congreso Nacional, no estaríamos en estos relajos en que estamos con Libre y esa confrontación interna que está destruyendo el país. Los liberales son los responsables del mal funcionamiento del Congreso Nacional. Un presidente del Congreso supuestamente puesto por Narrala, que no le contesta a Narrala el teléfono desde hace tiempo. Todo lo que viene en la agenda, que no sabemos cómo lo tienen ahí. Elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, toda la Corte, elección del fiscal y la pretendida aprobación de un plebiscito para la Asamblea Nacional Constituyente. Deben respetar, por Dios, si es cierto que se las tiran de tan democráticos. El pueblo no les dio el poder absoluto, no tienen mayoría en el Congreso y deben dejar de abusar en el Congreso Nacional de la República. Están tomando decisiones que van en contra de los grandes intereses nacionales. Necesitamos, por salud de Honduras, que se reúnan la tal alianza y dejen de exhibirse públicamente, porque da vergüenza. A nadie le enorgullece escuchar a Narrala insultando a Mel o insultando a los de Libre. A nadie enorgullece escuchar a los de Libre insultando a Narrala. ¿Qué le acaba de decir ahorita Carlos Eduardo? Que Narrala no es lo que dice, no es la gran cosa, no se necesita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solo lo utilizaron para ganar las elecciones? No dije eso. ¿Solo para ganar las elecciones? Yo no dije eso. Y cuando nosotros opinamos sobre esa división, entonces que ya nos queremos meter en medio y que somos los que estamos provocando la decisión. Y dice la doctora que no deben caer en ese juego de los cachurecos. Hombre, ¿quién me va a decir a mí que un cachureco le mueve la boca a Mel, hombre? ¿Qué cachureco obligó a Mel a insultar a Narrala, a decirle marihuanero? ¿O qué cachureco obligó a Narrala a decirle a Mel que es un narcotraficante? Y que la droga empezó a pasar en el 2006 allá por la Dominicana. Por la Dominicana. ¿Qué cachureco les dijo eso? Entonces, por favor, no traten de desviar la cosa. El país está en una situación grave. Quitaste los fideicomisos, qué gran logro. Y tener los hospitales vacíos de medicinas. Tenés una crisis generalizada por desabastecimiento en el sistema de salud. Ay, controlaron el sistema de educación. ¿Dónde está el plan de gobierno, el primer año del plan de gobierno en materia de educación? ¿Qué hiciste? Ir a correr a los cachurecos, ir a correr a los maestros Proeco, hacer un concurso viciado que ahora los de Libre denuncian. No hay un cachureco denunciando el tal concurso de los maestros. Solo los de Libre los están denunciando. Primer año de gobierno. Ir a reparar las 18,000 escuelas que dejaron botadas, que nunca invirtieron que las calles tienen baches. Gran problema, que las calles tienen baches. El gobierno no invirtió un centavo en la educación, abandonadas las escuelas. Que las calles tienen baches. Culpa de los cachurecos. Es que es como se roban todo. No sean bárbaros, no sean bárbaros. Su incapacidad absoluta. Su falta de experiencia en el manejo del gobierno, su incapacidad total. Ya tu edad no te incapacidad, así. No me venga con esos cuentecitos de que tómese un tecito que le va a dar algo. Cuando ya no tienen excusas, empiezan a caer en esas cosas. No es que te voy a tu decir gobierno algo. Es incapaz. Está fracasando absolutamente en la administración del Estado. Un momento. No tienen éxito en nada más que en haber llenado de activistas, todas las instituciones, en correr los cachurecos, y allá anda Mel como loco, montando también sus asambleas ciudadanas y montando su policía comunitaria, como preámbulo para tratar de montar la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí el único vivo que sabe lo que está haciendo es Mel Zelaya, que sigue una agenda del Foro de Sao Paulo, y un montón de gente. En este país todavía no entiendo, pero me gusta
Permíteme. Tu primera exposición la vamos a tener y se la vamos a mostrar a un montón de gente que creyó en ustedes. Aquí está, mire usted lo que están diciendo. Un minuto, doctora Socialismo Ligia, antes de la pausa, un minuto, doctora Ligia, un minuto, Carlos Eduardo. Doctora, antes de la pausa. Ya me tengo que retirar, solo no voy a tener ninguna reacción a lo que dice don Fernando Anduray, solo decirle que tiene todo el derecho de hablar del mundo. Solo le pido que no grite porque la narcodictadura ya terminó. Y decirle pues a Libre, al Pino, que tenemos que sentarnos y hacer consenso, ¿verdad? Yo creo que aunque se diga de que da vergüenza o da malestar, pero creo que estas diferencias son sanas y que de esto se puede construir, y que cuando usted ve que hay diferencias y que se hacen públicas las diferencias, entonces usted puede observar que un montón de diferencias cuando pasan las narcodictaduras que terminan en muertos o terminan la gente saliendo de las instituciones sin saber por qué, o echándole el muerto a otras personas de actos de corrupción. Y yo creo que es sano este tipo de intercambio. Creo que el Partido Salvador de Honduras está en la disposición, pero tenemos que sentarnos a dialogar, a hacer consensos de una forma franca y sincera, ¿verdad? Por el bien de Honduras. Muchas gracias por la invitación y un saludo para los dos. Saludos. Gracias a la doctora Ligia Ramos. Carlos Eduardo, antes de la pausa. Me sorprende que ahora Fernando habla de que le da vergüenza aquí, que le da vergüenza allá, que le da vergüenza esto, que le da vergüenza el otro. Porque nunca le dio vergüenza cuando se robaron los hospitales móviles. No le dio vergüenza los fraudes electorales en que participó su partido por décadas, no solo los últimos. ¿No le dio vergüenza? No, si es que eso los entrenaban en el fútbol, los entrenaban para que aprendieran a hacer esas prácticas. No le da vergüenza que el líder que defendió, que aquí vino y como hoy se puso emocionado, se rasgaba las ropas y decía, Juan Orlando, que está congelado. Permitime, ¿qué decía? No me interrumpas, hermano. Quiero saber, pues, y entonces... Venía aquí a rasgarse la ropa por Juan Orlando y ahora que está preso por narcotraficante y no va a volver a Honduras, no le da vergüenza. No le da vergüenza que entregaron el país con las capas asfálticas de este grosor, que en las primeras lluvias se destruyeron. Las carreteras, para tu información, de concreto deben durar 5 años sin mantenimiento y llevamos 6 meses. Las de concreto sí pueden durar hasta 20 años. Ojalá Honduras comience a hacer todas sus carreteras de concreto o de alternativas similares para que no se deterioren. Pero tampoco le da vergüenza cuando allá en el Congreso Nacional, en el afán de elegir una Corte Suprema de Justicia, se fueron a comprar diputados, a la compra más vulgar para imponer la Corte que hoy hay. Este discurso que representa nada más el malestar de una élite que no le ha caído el 20 que perdieron las elecciones, no le ha caído el 20 que el pueblo hondureño lo repudia, no le ha caído el 20 que el pueblo hondureño está impulsando cambios. Y los cambios no son para hacer lo que ellos hacían, no son para continuar con el modelo económico, no son para continuar con la incapacidad, son para hacer cambios que perduren y tengan como objetivo mejorar la calidad de vida suya. Porque dice que no se va a ejecutar el presupuesto, óigame, si ni siquiera tuvieron la decencia, oiga bien, la decencia, el patriotismo, el amor a Honduras, la responsabilidad de entregar el gobierno. Ni eso pudieron hacer. Ni siquiera tuvieron esa cortesía elemental entre seres humanos que en todos los países se da. Miren allá en Colombia, 2 facciones sumamente contrapuestas, como se sentaron a pactar una transición de gobierno. Estos ni eso podían hacer. De ahí venimos, 13 años de eso, que hundió al país en la situación en que hoy está. Y que ahora él viene a decir aquí que el Libre es incapaz porque la realidad de Honduras es la que encontramos. Es serio, Fernando, pues lo sabe. Juzguen al Libre después de su gobierno y verán la diferencia entre lo que nos dejaron y lo que vamos a entregar. Esa es la gran diferencia.
Bien, voy a hacer una pausa luego voy a leer y pido disculpas a todas las personas que me han estado enviando mensajes, pero ustedes han visto que he tenido 3 distinguidos invitados esta mañana. Volvemos con más. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Quiero decirle a la gente que cuando me manden mensajes y todo de su nombre, porque yo no soy partidario de ser caja de resonancia de nadie. El que quiera opinar, que es su nombre. Mire, Raúl, soy tal y yo con gusto lo leo. Poneme los que te mandé ahí primero. Y aquí, y tampoco puedo intervenir cuando tengo un debate como el de hoy. Luis Rolando Estrada Zúñiga, sí. Buenos días, Raúl. El PCH debe entender que quien ganó las elecciones fue el Partido Libre. A ellos les corresponde tirar la línea del gobierno. El PCH tiene la presidencia del Congreso, la CESAL y la Secretaría de Planificación Económica. Deben ponerse a trabajar. Don José Rafael Padilla, ayer Ligia exigía respeto por los ataques de Libre contra el PCH y Narrala. Hoy le exige a los cachos respeto para Libre y que no va a caer en el juego de ponerlos a pelear. Y ayer entonces, digamos, Nelly Blanco Cuello, ay Dios, pobre nuestra Honduras, los que se fueron, los que están y los políticos que vendrán cantarán la misma canción. Los que se fueron actuaron mal y los que ganaron el poder solo bla, bla, bla. Todos los políticos quieren lo mejor para el país, pero ¿qué hacen? No es solo querer, es hacer, y todos los que están sentados ahí solo hablan, hablan y hablan. La verdad, ninguno realmente ama el país. Ese mercado que les agarra en peito, si yo que digo y que dijiste, no, ya hombre, comporten y hagan, siéntense, analicen, hagan, demuestren que son el cambio. Alan Alfaro ya no está en el país promocionando el plebiscito y es el Partido Nacional, no sé qué tanto miedo tienen a la constituyente, dice Alan Alfaro. Obdulio Maldonado, no comparto con Libre legalización del aborto y el matrimonio gay y la instalación de un gobierno socialista porque es antidemócrata, ya que establece un partido único y una dictadura con una misma persona gobernado por décadas y velando el derecho político a otros. Existe la izquierda extrema y moderada, pero no el socialismo democrático, pues al igual que el humanismo cristiano, son doctrinas opuestas. Utilizar un proceso electoral para acceder al poder y buscar continuismo es creer que eso es una democracia, es una mentira. Samuel Vázquez, Obdulio Maldonado, extraordinario análisis. Ajá. Eddie. Ese Anduray es cínico, dice José de la Cruz Reyes Ocampo, no tiene dignidad, hablando y deseando peleas, divisiones, esos así son siempre, le meten combustible a los conflictos para luego ellos promover sus beneficios destructivos, son cachurecos del mal amor al país y su población nunca la han tenido, solo sus intereses, ya basta de ese tipo de cachurecos, sin vergüenza, son malos partos. Vergón del Mar, con ese seudónimo. Señor Cachureco, los hospitales siempre han estado sin medicamentos porque ustedes se encargaron de desmontar el sistema público y privatizarlo. Buen día, Raúl. Pregúntele al abogado Duray cuál es el propósito del dueño de Que Hubo TV, o sea, Chano, militante del Partido Nacional, visitando todos los rincones del país solicitando el plebiscito. ¿Quiere un plebiscito? No ha dicho que sea para constituyentes. Bien, aquí rápidamente. Buen día, sin duda alguna, dice el abogado Germán, se aprovechan de la inocencia política de Narrala, pero ya es tiempo que dejen de pelear y trabajen por Honduras y dejen de culpar y llorar por el pasado. No se le ha visto hacer nada, solo ineptitudes, dice el abogado Germán Magnil, que fue director de centros penales en el gobierno pasado. Aquí también me dicen, buen día, Raúl. El sistema vial a nivel nacional está abandonado y es responsable del gobierno local. Si alguien cometió actos de corrupción, que lo lleven a los tribunales. Alfredo Montalbán, ¿qué pasa que no me lees, brother? ¿En cuál dinero van a nadar el gobierno si dejaron acabadas las arcas del Estado que presupuestan
Van a ejecutar si solo lo dejaron en papeles, está loco el congelado. La de Anduray, pone claro a ese congelado, le resucitas esa momia para que insulte. Bien, Alfredo, vos un abogado, hombre. Ingeniero. Ingeniero. Este es Alfredo, el hermano. Ok. Estimado Raúl, dice don Omar García, público y panelista, en cualquier país demócrata después de elecciones, ni el que gana lo gana todo, ni el que pierde lo pierde todo. Cuidado, se necesita de la derecha ilustre, centro ilustre, la izquierda ilustre, tanto derecha, centro e izquierda no preparan en el poder, nos tienen hoy como estamos. Bien, no puedo leerlos todos porque estamos por irnos. ¿Cuál es el futuro entonces? Hoy estamos en octubre, sí, yo sé que va usted. En octubre. Aquí está lo que dijo Rixi Moncada, también Rixi dijo, la ministra de Finanzas manifiesta el lunes que es falso que no aceptan ayudas y cooperación de la administración del gobierno que preside Xiomara Castro. La reacción de Rixi después de declaraciones dieron los diputados Salvador Narrala y aliados de Libertad y Refundación han manifestado en reiteradas ocasiones que no son tomados en cuenta por la actual presidente la toma de decisiones. Es totalmente falso, dijo Rixi Moncada, que se esté diciendo que no aceptamos ayudas y que no hemos establecido relaciones con organismos, que estamos conscientes que debemos relacionarnos, pero en condición de justicia igualitaria y equitativa, dijo Rixi. Añadió que en el marco del respeto ha avanzado con todas las propuestas con la banca multilateral para poder hacerle frente a la situación crítica que se encuentra el gobierno para ampliar los espacios de participación y financiamiento del país. Rixi Moncada destacó sobre amplias relaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Fondo Monetario Internacional, en el marco de una negociación transparente, dijo la ministra de Finanzas. Explicó que las dos principales líneas de acción del presente gobierno están basadas. La primera en la urgencia de fortalecer el sector energético y la segunda respecto al tema agroalimentario en Honduras, dijo Rixi Moncada. Nos vamos, don Carlos Eduardo. La que quieren en la Corte. La que quieran. Bueno. ¿Y cuál es el problema que la quieran en la Corte? Un propósito ¿Cuál específico. es el problema? Pues los nacionalistas no pudieron al que querían. Con un propósito específico. Y los nacionalistas pudieron con propósitos específicos. Y que te duele a vos. Estoy repreguntando. Y que te duele a vos que los cachurecos no querramos a Rixi en la Corte. Y a mí que me va a doler. Te estoy pero estás brincando. ¿Te chimaste? No. ¿Te chimaste? ¿Cuál es el deseo de que esté Rixi de presidente en la Corte? Pues vaya, Carlos Eduardo, contestarle pues para que no me chime. Que haya justicia ausente por décadas en Honduras. Qué justa, Rixi. Bueno, más que los que están. Seria y capaz. Una mujer que ha probado con Will Zelaya, buenos días, amigo. El discurso de Anduray es el discurso de una élite que se beneficia del poder y que ahora está incómodo con las nuevas decisiones y quiere regresar en base a un discurso de odio a tratar de imponerse para no salir golpeada y quedar sin poder alguno. Por eso sus luchas en contra de la nueva Corte y la Fiscalía. Bueno, también unos que ahora opinan así, antes no opinaban nada. ¿Verdad? Vaya. Bueno, yo creo que vienen muchas cosas. Es evidente que no a todos les gusta un debate sobre el pasado, pero para saber quién es quién hay que saber su recorrido, dónde ha estado y sus posiciones en los diferentes momentos de la historia nacional. Y casi siempre que nos vamos a encontrar con Fernando Anduray en un debate, vamos a entrar en parte del debate a hablar de las posiciones que cada quien ha tenido, como con otras personas. Pero hay quienes quieren oír del futuro. Yo solo voy a decir algo rápido a propósito de la Corte. No puede haber un buen futuro en Honduras si no hay una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente sea garante de la justicia. Y reconozco lo siguiente, no se puede nombrar un solo magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin que haya consensos tanto o con nuestro aliado, con el Partido Liberal y con el Partido Nacional, porque se ocupan 86 votos para nombrar cada uno de los 15 magistrados. Y ahí creo yo que debe de mantenerse la capacidad de llegar a buenos acuerdos para Honduras, con solvencia moral, con personalidades que garanticen que la justicia estará al servicio del pueblo y no que la justicia estará al servicio, como estuvo hace poco, de un gobierno que escogía a quienes perseguía.
Yo agradezco tu invitación, Raúl. Agradezco al pueblo hondureño que tenga la tolerancia todavía de tener que escuchar diatribas políticas sobre temas que ya todos conocemos. Pero hay que marcar las diferencias y hay que dejar claro quién es quién. Porque hay algunos interesados en que ustedes crean que todos somos iguales en la política. Y no es así. No todos somos iguales. Muchas gracias, pueblo hondureño, y esperemos que salgan bien de estas inundaciones. Que Dios me los cuide. Gracias al abogado Carlos Eduardo Reina, militante del Partido Libertad y Refundación. Cerramos con don Fernando Anduray, abogado. Gracias, Raúl. Esperamos que pare el triste espectáculo de diputados apedreando instituciones del Estado, los colectivos de Libre tomándose los ministerios, la gente de Libre atacando a sus propios ministros, la gente del Partido Salvador de Honduras atacando directamente al gobierno y el gobierno atacando a la gente de Salvador de Honduras. Y son una alianza, muestren un poco de respeto por el pueblo hondureño, ya no nos sigan faltando al respeto. Si decidieron poner en práctica un plan de gobierno, narrala y acepta entonces que el plan socialista democrático de Xiomara es el tuyo. Y no separate definitivamente. Saludo nuevamente a mi amigo Carlos Eduardo Reina. Si hubiera tenido el apellido de Zelaya, estaría de ministro ahorita o estaría ahí en la presidencial. A veces uno en política mira las cosas que no son correctas, ¿verdad? Repetí. Si hubiera tenido el apellido Zelaya Castro, hubiera sido ministro y estaría en la presidencial. Pero ahí está, fuera del gobierno. Yo no creo que quiera estar fuera del gobierno. ¿Cómo? Yo no creo que quiera estar fuera del gobierno. Insidioso. Yo creo que como debería buen estar. demonio. Yo creo, no, es que la gente con aspiraciones es un problema en Libre ahorita, que es otro problema que va a venir. Ya vimos lo que le pasó a este muchacho, ¿cómo se llama? El diputado Cálix, Jorge Cálix. Vimos lo que le pasó al otro Méndez. Vimos lo que le pasó al doctor Ávila. Pero es que no les pasó nada. Vimos Y lo se que fueron por su propio lado. Fuera del gobierno están. Pero se fueron porque no estuvieron Te voy a decir en la una campaña. cosa, Raúl, que te la voy a anticipar. Hay muchos rumores de que hay gente que no está cumpliéndole a Xiomara. ¿Te acordás del primer año de gobierno de Mel? Claro. ¿Qué sucedió en enero del siguiente año? Diciembre. Segundo año. Diciembre. En diciembre fue limpieza absoluta. ¿Te acordás? No, menos. Sacaron a todos los dirigentes de los movimientos internos del Partido Liberal que habían puesto ahí como una muestra de unidad. Y aparecieron todos los dirigentes de izquierda radicales. Es histórico, Carlos Eduardo. Por Dios, si querés te traigo los periódicos para demostrártelo, hombre. ¿Cuáles dirigentes históricos de la izquierda radical? Ahí te los voy a demostrar. Ahí apareció Milton, ahí apareció... Pero Milton no es dirigente pero la radical. izquierda tomó posesión y yo te lo puedo demostrar si querés. Salimos de aquí, vamos a ver los periódicos y me decís, tenés razón. Ahorita al aire, ahorita que... Raúl sabe que eso sucedió. Es que me arriesga a Milton que va a ser radical. Y ahorita... Enrique Flores Lanza. Y ahorita, en diciembre, Mel va a cambiar el gobierno. Va a cambiar una buena cantidad de ministros. Y va a aparecer gente, de repente con un poco más de compromiso intelectual de la izquierda, porque Mel tiene un compromiso internacional que tiene que cumplir. Todo el financiamiento de años, por cierto, vos anduviste repartiendo dólares ahí con la libreta. Todo el compromiso de años de financiamiento, tengo que aclarar para aclarar. de financiamientos de la izquierda internacional, palabra. todo el financiamiento internacional que por años le ha dado la izquierda internacional a Mel, tiene que pagarlo. Bueno, y lo tiene que pagar montando el sistema socialista. Yo te quiero aclarar, Fernando, fíjate que te hice esa referencia de la familia porque Ligia Ramos mencionó el nepotismo aquí. No me cambies el tema. Y el nepotismo ahora es bueno. Ahora es bueno el nepotismo, ¿va? Acusación y yo te pido. No, yo no te digo, esto es lo que dijo el general que sacaron ahí. Siempre hemos tenido diferencias de fondo político, pero nunca hemos entrado en el ataque personal y mucho menos en la acusación. Yo no he andado repartiendo dólares. A mí no me agarraron un solo dólar repartiéndole a nadie. A mí me robaron un maletín de uso personal en el cual después sacaron una libreta donde decían que yo había repartido. Y lo que andaba era buscando fondos para la resistencia, porque si yo hubiera tenido
la posibilidad de ayudar más, lo hubiera hecho más. Casi si hubiera tenido que vender mis carros, los vendo, porque yo puse de mi dinero en lo que creo. Yo no saco ni del Estado porque yo no fui funcionario público en el gobierno de Mel, ni mucho menos de otros lados. Donde pongo mi convicción, pongo mi voluntad y pongo todo lo que tengo al servicio. Por eso estoy tan contento ayudando, no te interrumpí, ayudando al gobierno de Xiomara desde el partido, porque creo en la causa en la que estoy. No necesito ni salario ni puesto para tener esta causa. Así que es importante, para mí lo más importante en la definición para cada persona es tener definido su ideología política, sus causas. Y yo, como repito, si me hubiera tocado vender la casa para defender una causa grande como la democracia o como el futuro de mi país, lo puedo hacer. Vos dijiste ahorita en tu declaración que lo que andabas haciendo era buscando fondos para la resistencia. Yo puse lo que o sea, puse. Que te dice que andabas con una libreta repartiendo dinero y vos decís que andabas buscando fondos. Yo ayudé y mucha gente ayudó escondida por miedo. Si es tu forma de ver las cosas, al otro lado la ven de otra forma. Disculpame, yo no testigo ninguna cosa de esa porque no. Y la Constitución te da, te autoriza a la rebelión contra un gobierno que se robó el poder, un gobierno ilegítimo como el de Micheletti, que tú defendías. Y el Congreso Nacional de Honduras, por fin, después de 12 años, igualó al resto del planeta el gobierno de Honduras. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que yo defendiera el gobierno de Micheletti? El gobierno si vos defendías el de Mel. El Congreso Nacional que hubo un golpe de Estado en Honduras. Todo el planeta lo condenó. Y ahora, hasta que ganó hasta este Congreso se aprobó que aquí hubo un golpe de Estado. Y todo lo que hicieron, pero no quieren que venga la CIS. Porque no se ha investigado qué pasó en esos 7 meses. Y por eso han perdido el apoyo del pueblo hondureño. Nos vamos, 30 segundos. Porque le dijeron al pueblo que iban a gobernar para otra cosa y lo primero que hicieron fue darle amnistía a un montón de delincuentes que deberían estar hablar de amnistía. No te por eso no los quiere el pueblo hondureño ya. Aquí hablando de la amnistía del 2010. Su socialismo y su comunismo ya lo están queriendo meter a la fuerza. ¿verdad? En enero del 2010. Ya se te olvidó esa autoamnistía. De esa no hablas, ¿verdad? De tal forma. De esa no hablas, donde se perdonaron todos los crímenes del golpe de Estado. Sí, la autoamnistía fue el pacto de Cartagena que firmó Pepe con Mel. En el TAM, no mintas. Es la amnistía que aprobó el Congreso Nacional de Honduras en enero del 2010. El gobierno, no había acuerdo de Cartagena. El gobierno no tiene rumbo de desarrollo ni bienestar para el pueblo hondureño. Tiene un rumbo de confrontación y destrucción de las estructuras del Estado para montar un Estado socialista, y en eso nos van a tener de frente. Así como cuando estuvimos con Micheletti, vamos a volver a estar de frente, defendiendo la democracia. Y ojalá que vayamos a elecciones. Y dicen que no nos preocupemos, que no hay enemigos. Ojalá que vayamos a elecciones. Están diciendo que no hay enemigos. Miren, ojalá que vayamos a elecciones. La ultraderecha, defensora de la oligarquía, aquí garantiza que continuarán defendiendo los intereses de los que tienen quebrado el país. No te equivoques, el pueblo no votó por la ultraizquierda. No votó por el Partido Nacional, no votó por la narcodictadura, no votó por la oligarquía, votó por Libre. Vamos a defender la democracia. Vamos a estar permanentemente señalando los errores del gobierno. Defender la democracia me recuerda a Álvarez Martínez, cómo defendía la democracia desapareciendo gente. Me recuerda a Romeo Vázquez defendiendo la democracia, siendo el verdugo de la democracia. ¿Y qué significa eso? Que para que no penses eso tenemos que quedarnos callados. Es que la democracia se defiende dejando que actúe, dejando que haya opiniones, dejando que haya elecciones libres, cosas que no dejan ustedes, ni elecciones libres. Golpe de Estado fue para callarlos a ustedes, que el pueblo iba a opinar en una encuesta si quería o no una constitución, y a eso le tuvieron miedo. El gran demócrata de Honduras le tiene miedo a la opinión del pueblo. Te voy a pedir que te comprometas la democracia para que no le pregunten a nadie. No, ese es cuento ya de camino real. Es cuento tuyo. Eso ya son cuentos de camino real. No, es que así es tu actuación. Estamos en un gobierno y tienen que demostrar capacidad y tienen que llevar el país por la democracia. Y se está demostrando. No por el comunismo. Gracias, Fernando Anduray. Gracias, don Carlos Eduardo Reina, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigan con Canal 11, así está la situación política en el país. Usted juzgue y fórmese su propia opinión. Buenos días.